Em, en términos generales, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que inicialmente se pensaba que era exclusivamente desmielinizante, pero ahora se sabe que aparte de la desmielinización también puede haber degeneración axonal. Y al hablar de degeneración axonal, estamos hablando de que pueden quedar lesiones neurológicas permanentes. La esclerosis múltiple ha sido la enfermedad clásica de las enfermedades desmielinizantes y en la medida en que la inmunología, la neuroinmunología y la biología molecular van avanzando, se van encontrando nuevos anticuerpos que van separando las enfermedades desmielinizantes en varios cuadros clínicos. Y ya no es la esclerosis múltiple como único, sino también existen otras enfermedades con las que comparte cierta sintomatología, pero que patológicamente y de pronóstico y de tratamiento son diferentes. Entonces tenemos la esclerosis múltiple por un lado, el espectro de neuromielitis óptica y las enfermedades relacionadas con el anti-MOG o lo que se llama el MOGAT. Esta enfermedad, la esclerosis múltiple, comenzando por ahí, es una enfermedad que ocurre generalmente en gente joven y que alcanzó su máxima difusión en cuanto a su diagnóstico cuando apareció la resonancia magnética. Antes de la resonancia magnética era muy difícil diagnosticar esclerosis múltiple, se sobrediagnosticaba o se subdiagnosticaba. La resonancia magnética es un examen vital en la evaluación y en el diagnóstico de los pacientes con esclerosis múltiple. Es una enfermedad que puede imitar cualquier cosa. Puede haber síndrome cerebeloso, síndrome de tallo encefálico, síndrome medular, síndrome piramidal, síndrome extrapiramidal. Puede haber incluso hasta deterioro cognitivo a largo plazo dependiendo del compromiso axonal y del compromiso de la corteza cerebral. Es una enfermedad impredecible, incapacitante. Las lesiones pueden ser transitorias o permanentes y es la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Porque como es de gente joven, y si usted tiene un brote de esclerosis múltiple que afecte vía piramidal, vía cerebelosa o médula espinal, usted queda con secuelas. Normalmente o habitualmente, la esclerosis múltiple produce un daño sobre la mielina y dependiendo de la parte inmunológica, que ya es algo individualizado, podría haber regeneración temprana, rápida y a veces completa, de tal manera que desaparezca el síntoma inicial. Pero en un grupo de pacientes, la recuperación no es completa. Y si se siguen presentando eh, nuevas recaídas, entonces los déficits se van sumando y a mayor cantidad de déficit, mayor incapacidad. Los episodios de discapacidad neurológica duran por lo menos 24 horas y pueden durar días o semanas. Y de hecho, debe haber una duración por lo menos de 24 horas para hablar de recaídas.
Estas lesiones neurológicas pueden afectar el nervio óptico, provocando neuritis óptica, debilidad de las extremidades, puede haber pérdida sensorial, ataxia, disfunción del tallo encefálico, y en la medida que haya un curso progresivo, después de 10 o de 20 años, puede haber secuelas cognitivas. No hay duda del rol de los mecanismos inmunes de la inflamación, pero todavía se debate si la inflamación es el evento inicial o si este es el resultado de una infección, una causa ambiental que genere a manera de gatillo esta respuesta inmunológica y por lo tanto la inflamación. Lo que Lo que se sabe es que se produce una activación anormal de los linfocitos autorreactivos y no se sabe por qué razón o cómo es el mecanismo por el cual se activan, y se considera que podría haber una interacción entre el ambiente, la genética o el azar. Estos linfocitos autorreactivos que llegan al sistema nervioso central empiezan la cascada de desmielinización, degeneración axonal, pérdida de sinapsis, pérdida de tejido, finalmente astrogliosis, o sea, cicatrización. Es importante decir que si bien es cierto la mielina proporcionalmente es mayor en la sustancia blanca, también podría haber desmielinización en la esclerosis múltiple a nivel de la sustancia gris, pero a nivel perivascular. Y en estas lesiones corticales, el vaso inflamado puede estar colocado cerca de la unión leucocortical y en ese caso hay una desmielinización de la sustancia blanca yuxtacortical. Estas lesiones corticales suelen ser menos inflamatorias, pero son las que provocan a largo plazo el deterioro intelectual, el deterioro cognitivo de estos pacientes. Puede haber también inflamación meningia, pero la razón más importante por la cual se produce discapacidad es la lesión de la médula espinal. Un paciente puede estar bien y ponerse parapléjico, o un paciente puede estar bien y de pronto desarrollar un cuadro cerebeloso, que puede ser de un inicio más o menos rápido, y que cuando es muy rápido, muy súbito, hay que, por supuesto, hay que pensar en una patología vascular. Lo que pasa es que las patologías vasculares, como ustedes ya saben hasta ahora, son más de población adulta, más que de gente joven, adultos mayores, más que de adultos jóvenes. En estas lesiones de sustancia blanca hay fagocitos mononucleares con infiltración perivascular, hay depósito de inmunoglobulina y complemento y hay apoptosis de oligodendrocitos. En los dos documentos que están sobre esclerosis múltiple para su lectura, ustedes van a encontrarse con este esquema donde se grafican los diferentes puntos donde se provocan las lesiones desmineralizantes. Tienen lesiones a nivel de la corteza cerebral, puede haber lesiones en la sustancia blanca. Aquí tenemos daño del oligodendrocito, activación del complemento, formación de anticuerpos, la apoptosis de los oligodendrocitos. Esto provoca este daño de los oligodendrocitos, produce degeneración de la mielina. El axón puede estar desnudo o puede haber después remielinización. Este, Toda esta cascada de eventos que es un mecanismo inflamatorio autoinmune, a su vez está influenciado por virus ambientales, especialmente el Epstein-Barr, por los genes,
por la latitud geográfica, la temperatura en que el paciente vive. Generalmente, esta es una enfermedad de países septentrionales, es muy frecuente en la parte alta de Estados Unidos, en Canadá, Escandinavia, toda la zona de los Países Bajos. Es mucho menos frecuente en la zona ecuatorial. Se ha encontrado que existe una alta proporción de pacientes con disminución de la vitamina D. Y entonces se considera que podría ahí haber una relación entre la exposición solar disminuida como factor de riesgo para que exista más esclerosis múltiple en estos países. Pero también se ha descrito como factor de riesgo la obesidad, el tabaquismo, sobre todo la obesidad adolescente, y sobre todo en las mujeres. Una vez que se desencadena este mecanismo inflamatorio, puede la enfermedad progresar o no. El chance de progresión disminuye si el cuadro inflamatorio es menor, si las lesiones son pocas, si hay una buena respuesta endógena de reparación, si no hay tanto daño axonal, si se recibió un tratamiento temprano o si la persona es joven. Pero el chance de progresión es mucho más alto si el grado de inflamación es alta y hay poca capacidad endógena de reparación, cuando hay daños corticales, daños medulares, cuando hay disfunción mitocondrial, cuando hay pérdida axonal, cuando el individuo es adulto mayor o tiene acceso tardíamente al tratamiento. La microglia es otra de las células que está implicada en el proceso de neurodegeneración. Hay liberación de glutamato, liberación de las citocinas. Esto de aquí va a provocar liberación de los factores de necrosis tumoral alfa, de la interleucina. Esto va a inhibir la recaptación del glutamato, y al haber exceso de glutamato también hay neurodegeneración. Por el otro lado, también hay activación o sea, liberación de las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, y hay disfunción mitocondrial. Como les decía inicialmente, las lesiones de la esclerosis múltiple se ven en la resonancia magnética como lesiones hiperintensas, sobre todo en T2 y en FLAIR, que se ubican principalmente en la sustancia blanca, pueden ubicarse en la región yuxtacortical, pueden ubicarse en el tallo encefálico o en la médula. Las lesiones hiperintensas que se ven en la sustancia blanca generalmente son periventriculares y tienen una forma ovoidea, la gran mayoría de ellas. A veces pueden ser varias lesiones confluentes alrededor del cuerpo calloso, y eso dar la imagen como de un sol irradiado o como los guantes, los guantes, o sea, como los dedos extendidos de un guante. La enfermedad tiene su componente genético. Se considera que el haplotipo HLA-DRB21 es el que más tiene riesgo de desarrollar, eh, o sea, que mayor susceptibilidad genética. Puede haber incluso esclerosis familiar en un porcentaje, pero pequeño, de casos, así como también entre los hermanos. Lo más importante son los factores ambientales. De esto, los factores ambientales están las infecciones virales, y aquí está el Epstein-Barr, la latitud geográfica, lo que les decía, en las zonas altas septentrionales, la exposición al sol y los niveles de vitamina D. El Epstein-Barr resulta ser positivo en casi todos los pacientes,
eh, como que hubiese tenido una infección previa y como el Epstein-Barr no siempre da síntomas o cuando da síntomas da una mononucleosis infecciosa, puede que el virus esté ahí y pues existe un disparador a través de la vía inmunológica para que se active esta cascada de complemento y oligodendrocitos. La exposición solar pudiera ser protectora. Hay una relación inversa entre la exposición al sol y la radiación y los niveles de vitamina D y la prevalencia de la esclerosis múltiple. Hay una relación inversa con la actividad de la enfermedad y con su conversión. También está el riesgo aumentado en fumadores. eh, no hay evidencia de asociación entre vacunaciones y esclerosis múltiple. Y en este cuadro, que ustedes también lo tienen en el texto, eh, los factores de riesgo están enumerados aquí. Aquí tienen cero positividad para el Epstein-Barr, obesidad adolescente, tabaquismo, disminución de la vitamina D, poca exposición al sol, mononucleosis infecciosa, eh, tabaquismo pasivo, tabaquismo oral, café y alcohol en mucha menor proporción. Otro factor que también se habla en esclerosis múltiple es su relación con la microbiota intestinal. El, el intestino tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso mientérico, y eso está en conexión con el cerebro, aparentemente por el nervio vago, y eso hace que cualquier alteración de la flora bacteriana que habitualmente tenemos como parte de nuestro organismo, cualquier alteración eh, provoque una activación inmunológica que podría ser a partir del daño de la mucosa intestinal. Y si se suman otros factores, por ahí podría ser la fuente de activación inmunológica, porque se ha visto que en los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen una flora bacteriana alterada del patrón normal y con disminución de de los patógenos que normalmente tenemos. Entonces, se habla mucho de enfermedades que tienen que ver con la función intestinal y en este caso, inmunológica, pero también están descritos en las degenerativas. En Ecuador, pues la prevalencia de esclerosis múltiple es mayor, por supuesto, en Quito que en Guayaquil, donde tenemos más sol durante el año. Eh, los hallazgos clínicos son de diferente tipo, todo va a depender de dónde está localizada las placas. Este es un paciente con nistagmus que tiene una esclerosis múltiple con una placa que afecta las vías cerebelosas. Uno de los síntomas principales de la esclerosis múltiple, que es un síntoma sistémico, pero que es común a la gran mayoría de pacientes, es la fatiga. Esta fatiga, este cansancio, esa falta de energía puede empeorar con el calor. Eh, los, los síntomas clínicos, pues como les decía, pueden durar días, semanas, logran resolverse en cierto grado. Los pacientes que tienen placas de desmielinización en la médula cervical suelen tener una sensación de correntazo eléctrico en la parte alta de la espalda cuando flexiona la cabeza. Ese es el fenómeno del ermita. Entonces, estos pacientes, usted les flexiona pasivamente la cabeza y van eh, a presentar una, unas parestesias o correntazos eléctricos que van desde la nuca hacia la porción alta de la espalda. Eh, los pacientes
que tienen sintomatología visual pueden presentar empeoramiento de esos síntomas visuales con el calor, y eso se llama fenómeno de Uthoff. Es importante resaltar que la neuritis óptica es la forma de presentación más común en la esclerosis múltiple, y que siempre que tengamos una neuritis óptica en un paciente joven, hay que descartar enfermedades minimizantes. Puede haber una neuritis óptica aislada, pero siempre debe alertarnos de por qué se provocó una desminimización del nervio óptico. Eh, si ocurre una neuritis óptica en un adulto mayor, generalmente es una neuritis óptica isquémica, pero en una persona joven hay que pensar en algo inflamatorio. El síntoma de la neuritis óptica es el dolor ocular y la pérdida de la visión, y generalmente es unilateral. Estos pacientes tienen una pérdida de la visión de inicio subagudo, a veces hay escotomas, alteración de la percepción del color. Pueden tener un borramiento de la papila al examen del fondo de ojo, o puede estar la papila normal, lo cual indicaría una neuritis retrovulvar. Estos pacientes pueden tener daño axonal de la retina, y esto se diagnostica con la CTO, la tomografía de coherencia óptica. Los pacientes también pueden debutar o tener alteraciones del tallo encefálico con oftalmoplejía, nistagmus, lesiones bilaterales del quinto y del séptimo par craneal, pueden tener vértigo, o pueden tener una mielitis, es decir, una lesión desmielinizante en la médula espinal. La médula principalmente afectada es la médula cervical. Al hablar de mielitis, estamos hablando de una inflamación de la médula que va a provocar, pues, por supuesto, síntomas piramidales. Entonces, el paciente va a estar o paraparético o parapléjico, con hiperreflexia, con espasticidad y con signo de Babinski, y con retención urinaria. Aquí tienen varias imágenes de pacientes con esclerosis múltiple. Fíjense, las lesiones son como ovaladas, unas más grandes que otras, y siempre son periventriculares. Este paciente tiene lesiones hiperintensas en el puente y en el cerebelo, que es el mismo paciente de aquí, que tiene dificultad para mantener los dedos en posición primaria. Tiene mucho temblor, un temblor de tipo postural. Existen 4 fenotipos de la esclerosis múltiple. El primero es el síndrome clínico aislado, la segunda es la esclerosis múltiple remitente recurrente, luego tenemos esclerosis múltiple secundaria progresiva, y finalmente la esclerosis múltiple primaria progresiva. En la esclerosis múltiple remitente recurrente, los episodios de recaídas y de recuperación se vuelven más o menos frecuentes dependiendo de la actividad de la enfermedad. Esta es la forma de presentación más común, el remitente recurrente. Después de un buen tiempo de haber tenido remitente recurrente, los pacientes pueden evolucionar a una secundaria progresiva. ¿Qué significa esto? En la remitente recurrente, los pacientes se enferman, tienen su déficit, cualquiera que sea, visual, motor, cerebeloso, sensitivo, dependiendo de dónde está la placa de desmielinización. Se mantienen
varios días, varias semanas, y comienzan a mejorar. Al comenzar a mejorar, puede que regresen otra vez a la línea basal, es decir, como estaban antes, o puede que no regresen y queden con cierta falla, pero nada realmente catastrófico para no poder adaptarse. Puede que siga otro brote y tampoco regrese a como estaba antes, sino que se quede como quedó en la segunda vez. En la medida en que esto va repitiéndose, hay mayor posibilidad de hacer una secundaria progresiva, donde el déficit neurológico igual se presenta, se mantiene unos cuantos días y luego otra vez mejora, pero ya no mejoró hacia este lugar, ya se quedó en una mejoría incompleta. En la medida que avanza la enfermedad, la cantidad de lesiones en la sustancia blanca va aumentando, estos son los puntos suspensivos de aquí, y la sustancia gris, la corteza cerebral, va disminuyendo. Entonces, si el problema principal Más. son Cállate las ya. recaídas, si el problema principal son las recaídas, entonces lo importante sería no tener recaídas. Y por eso es que se habla de inmunomodulación y de inmunosupresores. El síndrome clínico aislado es el primer ataque de la enfermedad, que puede ser una neuritis óptica, un síndrome de tallo encefálico, una mielitis transversa. Si la resonancia magnética le demuestra lesiones desmielinizantes, entonces lo más probable es que el paciente evolucione una esclerosis múltiple. Si el paciente, su resonancia magnética es normal, las posibilidades de esclerosis múltiple se reducen a un 20%, pero no desaparecen. En la remitente recurrente hay estas recaídas, en las cuales que son con recuperación completa o déficit residual, que es la mayoría de los pacientes, el 90%, y que pueden ser lo posterior, lo que le continúa a un síndrome clínico aislado. La secundaria progresiva es aquel en que, como les decía, hay un empeoramiento gradual y la transición entre remitente recurrente y secundaria progresiva puede tener mínimo 10 años. En cambio, la primaria progresiva es un tipo de esclerosis múltiple donde el paciente, desde que empezó el problema, no ha dejado de empeorar. O sea, nunca se estabilizó, peor, nunca se mejoró. Iba cada vez empeorando. Entonces, tenía un déficit motor en una pierna, luego ya se puso paraparético, luego un poco más paraparético, hasta que finalmente se puso parapléjico. Es decir, el proceso inflamatorio e inmunológico se mantuvieron. Afortunadamente, esto representa el 10% de los casos. Tiende a presentarse en adultos mayores y tiende a presentarse también como un brote medular. Los criterios diagnósticos para esclerosis múltiple se basan en tener este cuadro clínico y tener lesiones en la resonancia magnética de tipo desmilinización y que me puedan eh, definir si hay diseminación en el tiempo y en espacio. ¿Qué significaría diseminación en espacio? Significaría que el paciente tiene sus cuadros clínicos, pero yo veo que en la resonancia magnética hay lesiones que afectan otras estructuras anatómicas que no corresponden a ese cuadro clínico. Es decir, tiene un cuadro de desmilinización,
en otros espacios, en otros lugares. Y diseminación en tiempo sería que el paciente eh, tuviera diferentes lesiones, unas que captan contraste, que son las agudas, otras que no captan contraste, al mismo tiempo. Es decir, que la enfermedad no se ha presentado todo de golpe, sino que ha ido presentándose, no ha habido sintomatología clínica y van presentándose nuevas lesiones en diferente tiempo. Y asimismo, si a ese paciente yo lo monitoreo y le hago exámenes de control y después de 6 meses me aparece una nueva lesión en la resonancia magnética, aun cuando no tenga eh, manifestación clínica, eso es una diseminación en tiempo. Una de las características de la esclerosis múltiple es la presencia de las bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales eh, no no son específicas de esclerosis múltiple, porque pueden encontrarse en enfermedades infecciosas, en enfermedades vasculares, pueden encontrarse en otras enfermedades inflamatorias, pero las bandas oligoclonales se presentan por lo menos en el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple. Existe un 10% de pacientes con esclerosis múltiple que son negativos para bandas oligoclonales. Y las bandas oligoclonales, como les decía, se puede ver en enfermedad cerebrovascular, meningitis, efectos un carcinoma como efecto remoto, Guillain-Barré, tumor cerebral, meningitis recurrente, sífilis meningovascular, ELA, Kearns-Sayre, parálisis supranuclear progresiva, o sea, es inespecífico. Pero si usted tiene el cuadro clínico, tiene la diseminación en tiempo y espacio y tiene bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, pues tiene altísimo posibilidad de que se trate de una esclerosis múltiple. Otro examen que podría ayudar es los potenciales evocados visuales, eh, que lo que hace es estudiar la vía óptica desde el estímulo visual, que son estos dos paneles blanco y negro, registrado la conducción eléctrica hasta la región occipital a través de electrodos de superficie. Entonces, en la computadora uno grafica el paso del estímulo visual hacia la corteza cerebral. Cuando un paciente tiene una esclerosis múltiple y tiene afectada la vía visual, el paso por esa vía visual está disminuida, la velocidad disminuida. Todas las lesiones que captan contraste en esclerosis múltiples indican lesiones agudas y entonces hay una inflamación presente en curso. Cuando las lesiones no captan contraste y solamente se ven, que ya se ven en T1 como hipointensas, es probable, eso es lo que se llama el agujero negro, y eso es probable que haya habido una desmineralización marcada, abuso eh, digamos que la enfermedad de desmineralización ha provocado daño axonal y eso provocó una gliosis. Y entonces queda una zona hueca que es cicatrizal. Las zonas huecas cicatrizales, a más zonas huecas hay mayor discapacidad. Y con el tiempo el cerebro se va reduciendo de tamaño y los pacientes pueden desarrollar demencia a largo plazo. Esta escala de discapacidad se va midiendo en el tiempo y uno va viendo en los pacientes cuánto tiempo se tarda en pasar de un grado a otro, donde 0 sería un examen
neurológico normal y si el paciente sigue empeorando, pues ya llega a 9 o 10 en estado de postración hasta muerte. Esta es la proyección clásica de una esclerosis múltiple, los dedos de Dawson, que es quien describió esta imagen alrededor del cuerpo calloso. Y tendríamos que pensar entonces en este paciente que ha desarrollado este cuadro inmunológico, eh, pensar en las opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento varían si estamos frente a un cuadro agudo, donde tengo que manejar al paciente su cuadro inflamatorio, y eso se hace con cortisona, con esteroides, pero sobre todo es evitar recaídas. Y eso implica manejar el sistema inmunológico bajo ciertos parámetros con medicación de tal manera que no exista esta activación de los leucocitos, linfocitos autorreactivos, de liberación del factor de necrosis tumoral, liberación de las interleucinas, etcétera, etcétera, que hace que existan muchos tratamientos que pueden actuar a diferentes niveles, a nivel periférico, a nivel central. El problema de estos fármacos, que serían en teoría para toda la vida, a menos que se encuentre en el camino una medicación eh, que cure por completo este, esta acción inmune sobre la mielina, el paciente tendrá que tomar medicación neuromoduladora el resto de su vida, porque como les dije hace un momento, el objetivo es evitar que haya recaídas. Si un paciente tuvo una primera crisis, un primer brote, pero nunca más tuvo recaídas, o tiene una recaída después de 10 años, esos 10 años que ganó fueron importantes para él. No es lo mismo tener un déficit neurológico diferente o repetitivo que viene cada cierto tiempo y que no sabemos si se va a recuperar por completo o no. El problema principal es el costo de las medicinas, que lo hace realmente inalcanzable para una buena parte de la población, sobre todo porque no están en cuadro básico de medicamentos. Y entonces lo que se utiliza eh, inicialmente es el interferón, que es lo que ha habido desde el principio y es con lo que se manejó por muchísimos años la esclerosis múltiple. El problema del interferón es que requiere inyección subcutánea 3 veces por semana, el resto de la vida. Y cada aplicación de interferón le provoca a algunos pacientes una sensación de decaimiento, sensación de estar con gripe, una sensación de una falsa influenza. Y pues si esto lo proyectamos a 3 veces por semana, significa que de los 5 días laborables hay 3 días que ese paciente está realmente fastidiado, decaído, con sensación de gripe, con dolor muscular, etcétera. Entonces, no todo el mundo lo tolera. También hay el Gilenya, que es el fingolimod, que también actúa neuromodulando a nivel periférico, igual que todos los anticuerpos monoclonales. Esta es una mujer de 23 años que tuvo una neuritis óptica. Se le hizo unos potenciales evocados visuales y resultó retardado en el lado derecho donde tenía la neuritis óptica. Y la resonancia mostró una lesión hiperintensa en la sustancia blanca, que se la ve aquí.
una sola lesión. Y esta lesión, que es periventricular, no tiene nada que ver con la neuritis óptica. Entonces aquí tenemos diseminación en espacio y también podría ser diseminación en tiempo. Habría que revisar resonancias anteriores y luego posteriores. En cambio, esta mujer es una mujer ya mayor de 43 años que hace un déficit, sobre todo a nivel de región braquial, del tórax, y tenía una mielitis. Aquí tienen la imagen de hiperintensidad a nivel de la médula cervical. Aquí está. Y este es un hombre de 37 años con una neuritis óptica izquierda. Asimismo, se hizo una resonancia magnética y tiene varias lesiones hiperintensas. Esta, todo en T2 y FLAIR. Este es otro paciente, él hizo una primaria progresiva, un paciente ya mayor que comenzó a tener dificultad para caminar y esa dificultad se fue empeorando, se fue empeorando, se fue empeorando hasta que en el lapso de 2 a 3 años prácticamente necesitaba un andador para poder mantenerse incluso de pie. Estas son otras lesiones desmielizantes periventriculares que corresponden a esclerosis múltiple. Fíjense aquí cómo capta el contraste una lesión, lo cual indica que es una lesión activa. Y acá tiene otro tipo de lesiones en la región sagital. La neuromielitis óptica se pensaba pues que era antes un subtipo de la esclerosis múltiple, pero ahora se sabe que tiene otro contexto fisiopatológico y de laboratorio. La neuromielitis óptica es una enfermedad desmielinizante de mal pronóstico que ataca de manera simultánea o sucesiva los nervios ópticos y la médula espinal. Es una enfermedad que generalmente se ve en adultos jóvenes, que se inicia entre los 10 y 45 años, es predominantemente en mujeres, es muy rara en el trópico, la etiología es desconocida. El inicio es generalmente agudo, el pródromo puede hablarse de los primeros 10 días atrás. Los pacientes hacen esta neuritis óptica unilateral, en pocos días se hace bilateral y en pocos días viene la mielitis. Entonces, el inicio es generalmente la neuritis óptica, puede haber mielitis como inicio o puede ser ambos, uno seguido del otro o al mismo tiempo también. Normalmente entre la neuritis óptica y la mielitis puede ser varios días y a veces meses, y hay casos hasta que el intervalo ha sido hasta 3 a 5 años. La recuperación es completa o casi completa después del primer episodio. Eh, Puede haber varios episodios, puede haber muerte incluso en varios años. Hay infiltración leucocitaria en el parénquima, perivascular, inflamación, exudados hemorrágicos, necrosis en los segmentos medulares. Hay desmielinización en nervio óptico, quiasma, médula. El diagnóstico va a ser clínico, neuroradiológico, las lesiones inflamatorias desmielinizantes, el líquido cefalorraquídeo y el neuropatológico. En el diagnóstico por resonancia magnética, cuando es de médula cervical, la lesión de la neuromielitis óptica es una lesión grande que ocupa más de 3 cuerpos vertebrales en la imagen y que suele ser central.
abarca todo el ancho de la médula. El otro dato que nos ayuda es el líquido cefalorraquídeo, y aquí lo que hay es los anticuerpos antiacuaporina 4. Aquí las bandas oligoclonales son muy escasas o pueden que no existir. Es un paciente con una con una esclerosis múltiple que quedó atáxico después de su último brote. Entonces, como ustedes verán, la discapacidad va a ser diferente en cada persona, dependiendo de qué zonas se le desmilinizaron. Esta es la resonancia de él. Tiene lesiones hiperintensas. Acá también periventriculares y lesiones hiperintensas en la médula espinal. Y esta es una chica de 30 años con sobrepeso, hiperlipidemia, que hizo bruscamente un déficit motor braquial derecho que tardó más o menos 24 horas en recuperarse. Al principio, con el déficit motor, que fue más o menos rápido, se pensó que podía ser dudosamente algo cerebrovascular, pero eso se descartó con la resonancia magnética. Y ahí tenía las lesiones en la periventricular, que sí correspondía a ese déficit motor. Tenía IgG para Epstein-Barr elevadas, vitamina D disminuida, las bandas oligoclonales presentes, y pues ella está en tratamiento la, con, eh, con ocrelizumab, que es uno de los anticuerpos monoclonales. Bueno, la próxima clase, que es el examen, Fabricio Castro, Sí, doctora. vas a hablar sobre neuromielitis óptica, NMOSD, y Laura Robalino va a hablar sobre MOGAT. Listo, doctora. Gracias. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos esta noche en los que se puedan conectar. Listo, doctora, gracias.